Hola alumnos, ¿todo bien? Hago este video para darles una pequeña explicación sobre el tema que había dado la profe al principio, que son números naturales, ¿sí? Veo que los trabajos que entregaron ella no lo corrigió, puede ser, capaz que les habló por privado, pero bueno, al menos a mí acá no me figura que les haya escrito o corregido los trabajos. Entonces yo lo que voy a hacer es algo parecido a la otra actividad. Lo que haré será resolverlos en la hoja e ir explicando cómo lo fui haciendo, ¿sí? Pero antes de eso, quería explicarles un poco cómo se creó este conjunto de números, ¿sí? Que vamos a trabajar todo este año. El año que viene trabajarán los siguientes conjuntos, hay más. Pero el primero es el conjunto de los números naturales, los cuales se crearon hace millones y millones de años y sirven para contabilizar los objetos o elementos que nos rodean, ¿no? En ese entonces, hace millones y millones de años, qué sé yo, por ejemplo, una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre se vio en la necesidad de crear este conjunto con ese fin. Y ahora yo si les pregunto, ¿el conjunto de los números naturales tiene fin? Es decir, ¿hay algún numerito que esté al final de este conjunto? Ustedes pueden empezar en el número más grande que se les ocurra, más largo, todo lo que quieran, pero yo les puedo decir, bueno, a ese número súmenle uno. Entonces ahí vamos a encontrar otro numerito. Y después yo le puedo decir, a ese número gigantesco, recontra gigantesco que ustedes pensaron, súmenle otro uno. Entonces así se crea el concepto de infinito, ¿sí? Esta palabra infinito no es un número, porque a veces se los confunde con eso. Se refiere a un lugar, y ese lugar es en donde, por así decirlo, se encuentran los números extremadamente altos, por así decirlo, extremadamente grandes, eh, porque siempre vamos a poder encontrar un numerito más, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces es por eso que los números naturales son infinitos. Yo puedo empezar con el 1, el 2, el 3, millón, 3 millones, 4 billones, 4.000 billones, trillones y así sucesivamente. Siempre voy a poder sumar uno, 2, lo que quieran y encontrar otro número gigantesco. Y de ahí nace el concepto de infinito, ¿sí? Porque yo a veces acá vi que la profesora les puso una recta en donde están los números del 1 al 10, pero esos son los primeros 10 números del conjunto de los números naturales. ¿Sí? No es que termina en el 10, no, siguen infinitamente, sigue el 11, el 12, el 13, el 14, entonces nosotros nos vamos a quedar con esto. El conjunto de los números naturales son aquellos numeritos con parte entera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Son los numeritos redonditos que conocemos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta el más infinito. ¿Sí? Nos vamos a quedar con eso hasta ahora, con esa pequeña definición. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es ponerle stop al video y después van a ver la carpeta y ahí iré resolviendo algunas que otras actividades. O a ver, por ejemplo, yo acá estoy leyendo la primera pregunta, que es ¿cuál es el primer elemento de los números naturales? Y es el 1. ¿Por qué? Al momento de crearse este conjunto, el número 0 no era considerado un número como tal, ¿sí? Fue después de muchísimos y muchísimos, muchísimos años que el 0 fue considerado un número y se metió, por así decirlo, dentro de los números naturales. Pero a ese conjunto se lo llamó el conjunto de los números naturales con el 0. Sí, no se mataron con el nombre tampoco. Entonces, cuando uno habla del conjunto de los números naturales y no aclara que está el 0, significa que no lo tomamos en cuenta. Entonces, empezamos del 1 en adelante, ¿sí? Bien, y la primera pregunta me dice cuál es el primer elemento de n, y es justamente el 1. Después, la segunda pregunta es ¿cuál es el elemento siguiente al elemento 3? Entonces, el siguiente de un número básicamente es sumarle un 1 a ese número. Por ejemplo, el siguiente de 3 es 4, el siguiente de 10 es 11, el siguiente de 79 es 80. Es decir, a ese número lo que hago es sumarle un 1. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuál es el elemento anterior al 80? Bueno, ahí lo que tengo que hacer es restarle un 1, ¿sí? Entonces, con
esto que estamos charlando, podríamos decir que todos los números naturales tienen un número que le sigue, ¿sí? Tienen un consecutivo. Pero si ahora yo les pregunto, ¿todo número natural tiene un anterior, un antecesor? Y la verdad que no. Hay uno que no tiene un antecesor, y es el 1. Porque ¿cuál es el anterior a 1? El 0. Pero el 0 no está incluido en los números naturales. Entonces, no, el 1 no tiene antecesor. Es decir, no todos los números naturales tienen un antecesor. El 1 es la excepción, ¿sí? Después tenemos la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el elemento siguiente de 8? Bueno, es lo que estábamos charlando recién, ¿no? Es 9, le tenemos que sumar un 1. ¿Cuántos números naturales hay entre el 3 y el 7? Bueno, está el 4, y el 5 y el 6. Hay 3, ¿no? Después hay otra pregunta que dice ¿cuántos elementos hay entre, me parece que el 5 y el 6? Y no hay ninguno porque ambos son consecutivos, ¿no? El 6 es el que le sigue al 5. Entonces no hay ningún numerito natural entre ellos dos, porque son consecutivos. Después me parece que hay ya problemas, ¿no? Ah, y después me dice cuántos elementos tiene n, y también existe un último elemento en n. Justifiquen. Es decir, n es, en matemática usamos ese símbolo para referirnos al conjunto de los números naturales. Entonces, me dice si existe un último elemento en n, y es lo que estábamos charlando recién. No existe un último elemento en n, hay infinitos, porque yo siempre al número más gigantesco que a ustedes se les ocurra voy a poder sumarle 1, y ahí tengo otro numerito súper gigantesco, y así puedo seguir sucesivamente. Ahí se crea el concepto de infinito. ¿Cuántos elementos tiene n? Es justamente lo que estamos diciendo recién, infinitos, ¿sí? Porque hay veces que en algunos trabajos leí que contestan 10. Y no, eso lo escribió la profe que son los primeros 10 que hay. Pero hay infinitos en realidad, como charlamos recién. Y después vienen los problemas, que lo que voy a hacer ahora es ponerles todo el video y hacerlos en la hoja.